No mucho después de que se organizó la iglesia en la época de Jesús, se produjo una apostasía y parecía que cada desacuerdo doctrinal conducía a miles de iglesias cristianas diferentes. El 6 de abril de 1830, finalmente llegó el momento de que el Señor arreglara las cosas y restaurara la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de toda la tierra. Habían pasado 10 años desde la primera visión y una época de notable escolaridad para José. Se restauraron el sacerdocio y el bautismo. Se tradujo el Libro de Mormón y solo una semana después de que se imprimiera el primer libro en marzo de 1830. El siguiente paso importante para restaurar el Evangelio fue la organización formal de la Iglesia en la Casa de Troncos de Whitmer en Fayette. El Señor especificó que esta reunión se llevaría a cabo el martes 6 de abril de 1830. Asistieron aproximadamente 50 personas y una ley de Nueva York de 1813 requería que una iglesia tuviera al menos 6 miembros para organizarse formalmente. 6 hombres que se habían bautizado y vieron las planchas de oro se convirtieron en los primeros miembros oficiales de la iglesia: José Smith, Oliver Cowdery, Samuel H. Smith, Peter Whitmer, Hiram Smith y David Whitmer. La reunión se abrió con una oración solemne y José, junto con Oliver, preguntaron a los otros 4 miembros si los aceptarían como sus maestros espirituales. Con el consentimiento de los presentes, José, de 24 años, ordenó a Oliver como elder de la iglesia, y Oliver, de 23 años, ordenó a José. Fueron sostenidos como presidentes de la iglesia y procedieron a organizarla. Ahora, con hombres autorizados llamados, sostenidos y ordenados, participaron de la Santa Cena. Fueron confirmados miembros de la Iglesia de Cristo por la imposición de manos y recibieron el don del Espíritu Santo, que fue derramado sobre ellos en gran medida. Si bien el resto del mundo no sabía qué sucedió este evento, la restauración y organización de la Iglesia del Señor debe haberse celebrado en todos los cielos. La sección 20 se dio en algún momento entre abril y junio de 1830 y se ha denominado Artículos y Convenios de la Iglesia de Cristo o Constitución de la Iglesia. Antes de que José pudiera organizar la Iglesia del Señor, tenía que haber un documento fundacional inspirado y escrito por él y Oliver, que decretó las creencias, políticas y prácticas de la Iglesia. Esta iglesia recién organizada se llamó la Iglesia de Cristo. En 1834 se llamó la Iglesia de los Santos de los Últimos Días y en 1838 el Señor dijo que debería llamarse la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El Señor dijo que José fue llamado por Dios y ordenado apóstol de Jesucristo para ser el primer elder de la iglesia y que Oliver fue ordenado por él como segundo elder. Los versículos del 5 al 8 relatan la experiencia de José al traducir el Libro de Mormón y que contiene la plenitud del Evangelio de Jesucristo. El Señor dijo que este libro prueba al mundo que las Sagradas Escrituras son verdaderas y Dios inspira y llama a los hombres a su santa obra, ahora como lo hizo en el pasado, mostrando que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Aquellos que la reciban con fe y obran justicia tendrán una corona de vida eterna, mientras que aquellos que la rechacen serán condenados. La sección 20 testifica de Dios en el cielo, quien creó a los hombres y mujeres a su semejanza y les ordenó amarlo, servirlo y adorarlo. Cuenta como Él dio a su Hijo unigénito
quien sufrió la expiación y la crucifixión. Luego resucitó de entre los muertos, y todos los que crean sean bautizados en su santo nombre y perseveren hasta el fin, y serán salvos. El Espíritu Santo testifica de todas las cosas y da testimonio del Padre, del Hijo y de la Deidad, que son infinitos y eternos. Trabajan juntos para prepararnos para la vida eterna. Aprendemos de nuestras responsabilidades de arrepentirnos y creer en Jesucristo, adorar al Padre y perseverar con fe en su nombre, hasta el fin para ser salvos en el reino de Dios. El Señor enseñó que la justificación, que significa ser perdonado y declarado no culpable, y la santificación, que es ser limpio, puro y santo, mediante la sangre de Cristo y su gracia, son justos y verdaderos para todos los que aman y sirven a Dios con todo su poder, mente y fuerza, mientras que la justificación quita el castigo por el pecado pasado. La santificación quita la mancha o el efecto del pecado. Los versículos del 37 al 38 nos enseñan el mandamiento del bautismo, basado en Mosía 19 y Moroni 6, en el libro de Mormón. Todos los que se humillan ante Dios desean ser bautizados, salen con el corazón quebrantado y el espíritu contrito. Testifican ante la iglesia que se arrepintieron verdaderamente de sus pecados. Están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de Jesucristo, resueltos a servirle hasta el final y verdaderamente manifestando por sus obras que han recibido su Espíritu para la remisión de los pecados. Serán recibidos por el bautismo en su iglesia. La revelación relata los deberes de los ancianos, sacerdotes, maestros, diáconos y miembros de la iglesia de Jesucristo. El Señor les dijo a José y a Oliver que los apóstoles también son élderes con el llamado de bautizar y confirmar a las personas en la iglesia mediante la imposición de manos, para recibir el don del Espíritu Santo, ordenar y administrar la Santa Cena, enseñar, exponer, exhortar y velar la iglesia, y tomar el liderazgo de todas las reuniones. Debe haber un voto de consentimiento de los miembros antes de que alguien sea ordenado a un cargo de la iglesia por el poder del Espíritu Santo. Debemos recordar que si bien la autoridad del sacerdocio proviene de la ordenación, el poder del sacerdocio proviene de la obediencia y la dignidad. Luego aprendimos los deberes de los miembros después de que son recibidos por el bautismo. Se debe dar tiempo a los miembros nuevos para que los élderes o sacerdotes les enseñen todas las cosas relacionadas con la Iglesia de Cristo, antes de que participen de la Santa Cena. Deben mostrar por su caminar y conversación piadosos que sus obras y fe están de acuerdo con las Sagradas Escrituras y ser dignas de tener el Espíritu Santo con ellos. Los niños deben ser bendecidos en el nombre de Jesucristo y no deben ser bautizados hasta que alcancen una edad responsable, capaz de arrepentirse, y se nos enseñó la manera correcta de realizar esta ordenanza del bautismo. Esta primera reunión de la organización de la Iglesia se centró en lo más importante para sentar las bases de la restauración. Es conveniente que la Iglesia se reúna con frecuencia para participar del pan y del vino en memoria del Señor Jesús. El Salvador enfatizó la importancia de la Santa Cena cuando los presidió 2 días seguidos cuando visitó a los nefitas. Se nos enseña cómo se debe administrar esta ordenanza, y ambas oraciones que se enfatizaron al recordar al Salvador deben decirse correctamente. Al participar de los emblemas de la Santa Cena, le damos testimonio al Padre de que siempre recordamos a su Hijo, y estamos dispuestos a hacer las cosas que Él nos mandó hacer. La revelación termina diciéndonos que un élder debe mantener una lista de los nombres de los miembros de la iglesia en un libro, y que se borre el nombre de los expulsados de la iglesia. Los miembros que asisten a una iglesia donde no son conocidos pueden llevar un certificado firmado por un élder que los conozca,
para demostrar que son miembros acreditados. El Señor reveló la sección 21 el 6 de abril de 1830 a los reunidos en la cabaña de troncos de Whitmer para la organización de la iglesia. Él estableció el orden de su iglesia recién formada, instruyendo que se llevará un registro entre vosotros, y José sería conocido como un vidente y traductor, profeta, apóstol de Jesucristo y elder en la iglesia. José nombró a Oliver el segundo elder de la iglesia y el historiador de la primera iglesia. El Señor aclaró la relación de la iglesia con el profeta e instruyó a los santos. Prestarán atención a todas sus palabras y mandamientos que Él les dará, según los reciba, andando en toda santidad delante de mí, porque recibiréis su palabra, como si viniera de mi propia boca, con toda paciencia y fe. Los profetas nos llaman a hacer cosas que requieren paciencia y fe, y no debemos basar nuestra obediencia en nuestro entendimiento, sino en nuestra conversión. Si el Espíritu nos testifica que somos guiados por profetas vivientes, entonces debemos hacer lo que nos digan, como lo hizo Adán cuando se le ordenó, sin que se le dijera por qué ofrecer sacrificios. Cuando un ángel le preguntó qué estaba haciendo, él dijo: no sé, salvo que el Señor me lo haya mandado. Si los santos hicieran estas cosas, entonces las puertas del infierno no prevalecerían contra ellos. El Señor dispersaría los poderes de las tinieblas y haría temblar los cielos para su bien y la gloria de su nombre. Prometió una gran bendición a los que sirven y trabajan en mi viña, para que crean en sus palabras dadas por medio del Consolador. En esta revelación, Oliver fue designado como el primer predicador, un cargo que ocupó al predicar el primer sermón público de la iglesia el domingo siguiente. Algunos que querían unirse a la recién organizada Iglesia de Cristo ya se habían bautizado en otra fe y le preguntaron a José si necesitaban ser rebautizados. Llevó el asunto al Señor y el 16 de abril en Manchester recibió la revelación conocida como sección 22. El Señor explicó que todos los pactos antiguos fueron abolidos y este es un pacto nuevo y eterno, incluso el que era del comenzado. Debemos recordar que el convenio nuevo y sempiterno es la plenitud del Evangelio, incluido el matrimonio eterno, el bautismo, la ordenación al sacerdocio y todos los demás convenios del Evangelio de Jesucristo. El Señor dijo que tenían que entrar por la puerta estrecha como Él les había mandado, y no por sus obras muertas. La revelación termina con el recordatorio al leccionador de no tratar de aconsejar a su Dios. El Señor quiere que las cosas se hagan en su iglesia en orden y como Él lo ha mandado. La organización de la Iglesia de Jesucristo en 1830 fue uno de los grandes milagros de los últimos días que cambiaron el mundo, y debemos tomarnos un tiempo para reflexionar sobre el milagro de su crecimiento mundial desde un comienzo tan humilde. Y estas son las secciones del 20 al 22 de Doctrina y Convenios. Busca objetos ocultos a lo largo de este video que sean parte de la historia de la iglesia o algo que hubiera sido común en ese momento, y lea la descripción de cada objeto para aprender sobre la vida en el siglo XIX. También puede buscar estas otras imágenes ocultas a lo largo del video. Puede descargar una página para colorear y rompecabezas de actividades para cada sección en Etsy en Ponderful. Visite nuestra página de Facebook o ponderful.com para encontrar más cosas divertidas que hacer y puede escucharlas como un podcast. Por favor, dale me gusta a estos videos y compártelos con cualquier persona que creas que podría disfrutarlos, y seguiré creando otros nuevos. Gracias de nuevo por mirar y encontrar algo de tiempo esta semana para reflexionar.